Hola, buenos días. Vamos a iniciar estas últimas sesiones para dar por terminado la clase de análisis de caso. Como lo estuvimos viendo ya anteriormente, ya vimos que está comparado y es muy similar un análisis de caso con una metodología de la investigación. Vimos las técnicas y vimos la diferencia entre técnica o metodología cuantitativa y cualitativa. Les mencionaba la importancia de ello para poder diferenciar y poder hacer investigación. El tema con el que vamos a cerrar es técnicas para el análisis de caso. Lo vamos a enfocar en un salón de clases y bien vamos a adecuarlo también a situaciones de cuestiones desde una perspectiva desde la parte psicológica. Y primero quiero que tengan claro qué es la definición. Y voy a tener que la técnica de estudios de caso va a consistir en justamente proporcionar series de casos que se van a presentar ante situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y se analizan, que es como muy similar y es lo que vamos a retomar lo que estuvimos viendo los primeros videos sobre ayudar y generar herramientas necesarias para que nuestros estudiantes o nuestros pacientes puedan resolver situaciones o problemas reales, se puedan estudiar y se puedan analizar. Y de esta manera se va a pretender entrenar a los alumnos a que se generen soluciones. Cuando estamos hablando de un método pedagógico activo, nos vamos a referir a ciertas condiciones mínimas, ya sea algunos supuestos previos en el profesor, ver la manera creativa para que se involucren en el análisis de caso, que sea una metodología activa, que tratemos de generar esta situación de manera integral, conocer las habilidades y los manejos del grupo, tener una buena comunicación, sobre todo con el alumnado, en donde se va a definir nuestra vocación de enseñanza, nuestra vocación de análisis. Y bueno, hay que reconocer de qué manera vamos a ir implementando este tipo de análisis de caso. Cuando hablamos en un grupo en general y los vamos a plantear ante alguna situación, ya sea lo podemos generar de manera individual o lo podemos realizar de manera grupal en equipos para que se vayan planteando este tipo de situaciones y vayamos viendo de qué manera se va generando un análisis de caso. Esto nos va a servir para la evaluación. Entonces nosotros vamos a ver un análisis de caso y posterior a ello vamos a conocer la manera en la que se evalúa sus análisis de caso, la manera en la que ellos resuelven. Bien nos manejan que específicamente cuando nos vamos viendo un análisis de caso, va a ser una relación escrita en lo que vamos a describir una situación, ya sea en una vida de la persona o una situación personal, una situación familiar, una situación grupal o una situación en cuanto en una empresa. Y se va a aplicar como una estrategia, se va a aplicar como estrategia o técnica de aprendizaje. Y esto nos va a ayudar para entrenar a los alumnos a elaborar soluciones válidas, algo que sí pueda pasar y posibles problemas de carácter complejo que se pueden presentar en una realidad futura. ¿Qué pasaría si? Pero puede pasar, podría suceder, pero ¿qué tal si la respuesta es, pues entonces podríamos ver alternativas? Son como ejemplos, ¿sale? Y en este sentido, el caso se va a enseñar a vivir en sociedad y eso es lo que va a ser realmente particularmente importante. El que nosotros pongamos un análisis de caso en alguna situación con nuestros alumnos o con nuestros pacientes nos va a ayudar a brindarle y a darle las herramientas necesarias para que puedan convivir en la sociedad, que es lo principal. Es cómo enfrentar ante situaciones reales. El caso no va a proporcionar soluciones, sino nos va a dar casos concretos en las cuales vamos a analizar, reflexionar y vamos a discutir las posibles soluciones que se pueden encontrar hacia la problemática. No vamos a encuadrarnos meramente a lo que podría suceder, sino vamos a dar posibles soluciones. ¿De qué manera se va a manejar la técnica? Bueno, pues el uso de la técnica va a estar indicado especialmente en la cual se va a diagnosticar, a decir el terreno de los problemas donde las relaciones humanas van a jugar el papel sumamente importante y lo que vamos a ver alrededor que puede suceder. Y los pasos serían analizar problemas, determinar el método de análisis,
conocer la agilidad o conocer las herramientas para dar las alternativas y finalmente tomar una decisión. ¿Qué es lo que se va a decidir en el momento? ¿Qué es lo que hemos estado viendo anteriormente? Más detallado, o sea, de manera más detallada. ¿Cuáles voy a tener? Bueno, finalmente voy a utilizar una técnica, pero esta también va a tener ciertas características. Y estas consisten en, es un método finalmente docente que va a tener una ventaja importante, porque se va a adaptar perfectamente a todas las edades, en todos los niveles de conocimiento. Y lo mismo se pueden emplear en una educación primaria que en la media superior, que en la formación de adultos, en las personas que no tienen estudios o para capacitar empresarios, que es algo también muy importante. La pedagogía, la psicología no nada más es estar psicología con un paciente, pedagogía en frente a un grupo. También pueden estar en el área de recursos humanos en la parte de capacitación. Y bueno, ¿cómo nos lo vamos a manejar? Bueno, las narraciones se van a ir presentando como un estudio de caso dentro de la perspectiva didáctica. Se deben de cumplir una serie de condicionamientos y entonces tenemos un autor que es Muchelli, que en 1970 nos plantea unas situaciones para que podamos llevar a cabo un análisis de caso correcto. Primero, ¿qué es la autenticidad? Que es una situación concreta basada en algo real, nada ficticio. Urgencia de la situación, que tiene que ser una situación o una problemática que nos va a provocar un diagnóstico o una decisión, algo que tenemos que terminar con una conducta, terminar con alguna situación. Nos va a generar, voy a diagnosticar, soy una persona tóxica, soy una persona compulsiva, soy una persona antisocial que no puede estar en un salón de clases, soy una persona que tiene una discapacidad, soy una persona que trae algún problema de lenguaje, dislexia, perdón, entonces alguna situación así, y entonces se tiene que tomar un diagnóstico para generar una situación. El siguiente punto sería la orientación pedagógica, que es ser una situación que pueda provocar información y formación de un dominio del conocimiento y de la acción, y la totalidad, ser una situación total, es decir, que incluye toda la información necesaria y todos los hechos disponibles. Lo hemos estado manejando muy repetidamente, metodología de la investigación y el análisis y los pasos para llevar a cabo un análisis de caso adecuado. ¿Qué manera o qué tipos de casos son los que nosotros en la parte de humanidades nos vamos a centrar? Pues voy a tener que son los casos de valores en los cuales se va a solicitar un juicio de responsabilidad sobre personas o actitudes que vamos a describir en el caso. Casos incidente. Esto es para ayudar a estimular al grupo a una búsqueda activa de informaciones en las cuales se le va a ayudar a asentar sus juicios. No juzgar, no criticar, sin antes conocer el análisis de caso. Solución razonada, que es sí o sí encontrar soluciones con una cuestión sumamente razonable, sin información complementaria, como algo que puede ser, yo lo podría manejar como cuestión de corazonada. El caso de la mentalización, que nos va a determinar definiciones personales ante la situación, tomar conciencia de las causas y consecuencias ante la situación, analizar. Finalmente estamos en situaciones de analizar. Caso de búsqueda real. Se entrena al grupo en la búsqueda de casos reales y a partir de ello se discute situaciones concretas, algo que se pueda vivir o algo que se esté viviendo o incluso entre ellos mismos cuando se genera alguna situación y es como, a mí me pasa algo similar, entonces es como un caso real. Y bien, vamos a tener un caso temático, que es lo que les interesa. Lo que interesa no es el caso en general en sí, sino el tema de fondo sobre el que gira. A veces, si no es que la mayoría de las situaciones, cuando nosotros escuchamos un análisis de caso, no vemos tal cual qué es lo que, de qué manera es la que actúa, sino qué es lo que lo origina. O sea, por qué se comporta, por qué tiene, por qué se presentan ciertas situaciones. A esto es a lo que se refiere cuando hablamos de un caso temático. Entonces, si bien esta diapositiva nos enseña los tipos de casos y de qué manera los podremos ir resolviendo. ¿De qué manera vamos a organizar la técnica? Pues lo vamos a organizar primero en una fase preliminar. Voy a presentar el caso, a los participantes les voy a decir de qué manera, ya sea que les pueda presentar una película, les puedo dejar un texto, un libro, les puedo dar una historieta, un video, cualquier situación. La fase eclosiva, que es una explosión de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas por parte de los participantes. Es la parte bonita cuando les dices, analiza este caso, ve la película, dime qué piensas del personaje principal, o te voy a contar una historia de Lisette, ¿qué opinas de Lisette? ¿No? Y entonces vienen todas las ideas a partir de la primera impresión que uno va a tener.
todo lo que se nos viene a caso, qué es lo que detectan, qué es lo que ven, qué es lo que conocen, si lo pueden, se me fue la palabra, perdón, comparar con lo que se vive. Y después viene la fase de análisis, que es cuando se impone una vuelta a los hechos y a la información. Esto es, cuando nosotros vemos un análisis de caso, escuchamos, decimos, pues Lisset es arrogante, pero también es depresiva, pero también es tóxica, y entonces ya viene la parte importante. Bueno, detectan o han descubierto qué es lo que la hace depresiva, qué es lo que la hace tóxica, y entonces ya viene el análisis. Empieza esta parte de la indagación. Y bueno, por último tendríamos la fase de la conceptualización, que esta fase es la formulación de conceptos operativos o de principios concretos de acción. Se van a aplicar en el caso actual y van a permitir ser utilizados en una situación completamente parecida. Después de que tenemos esta parte y estas fases, vamos a tener las actividades y responsabilidades que van a tener los alumnos y en el caso los profesores para el estudio de análisis de caso. Y nos marcan los puntos que tiene que realizar el profesor. Primero nos comentan formular buenas preguntas. Finalmente, el objetivo es que que motiven a la reflexión, a la relación de las ideas, que se genere la profundización, un juicio crítico, para que se pueda clarificar y ayudar a encontrar puntos clave durante la discusión, que era lo que les mencionaba. Es primero conocer, dar el punto de vista y posterior a ello ya plantear la pregunta del análisis de caso para poder llegar a este punto. También nos menciona que la situación con los alumnos sea una relación sincera, afable, que sea agradable, informal y democrática. Informal es que no tengamos como esta autoridad, sino que podamos hablar y tener un diálogo como personas iguales. Dejar un poquito al lado este tema de la autoridad. Conceder siempre la palabra a los alumnos, hacer que todos sean participativos, que no es como este no participa, o sea, generar algún ambiente de participación. Siempre manejarlos de una fase a otra. Después de esto, ir haciendo como una sintetización de todas las ideas que tienen, ir haciendo como una en general. Nosotros como docentes y como guías, vamos a tener que evitar exponer nuestras propias opiniones, porque finalmente, aunque suene un poquito egocéntrico, si lo podemos decir, finalmente nosotros tenemos, a comparación de los alumnos, un poco más de historia de vida. Entonces podemos ya saber de qué manera se puede realizar un análisis de caso. Utilizar pues todos los materiales que nos pongan o con los que contemos, tener ciertos tiempos para ir analizando el tiempo y el avance de los análisis de caso y estar siempre reformulando, ¿no? Preguntando las mismas, el mismo análisis, a lo mejor con diferentes preguntas para ver si estamos en la misma sintonía. Y siempre vamos a forzar este tipo de análisis a lo que también mencionábamos en las diapositivas anteriores para sí o sí llegar a una toma de decisión, que es lo más importante. El objetivo principal de un análisis de caso es sí conocer de qué manera lo voy a realizar, es sí tener un diagnóstico, sí ver qué es lo que lo origina, pero tomar una decisión. O sea, el objetivo es llegar a un resultado, tomar una decisión. Y en el caso de los alumnos, pues primero es, antes del análisis de caso, tenemos que entender qué es saber y entender y asimilar qué es el análisis de caso. Todo lo relacionado los podremos meter en una cuestión de metodología de la investigación. Vamos a trabajar individualmente y en equipo, hacer preguntas relevantes para toda la solución de casos. Mediante el análisis de caso, estar participando, que el alumno tenga que estar atento, después llegar a la reflexión de todos los aprendizajes logrados. Tener como fin último el decir, sé que se puede hacer ante alguna situación, pero también sé que si se me presenta otra situación, tengo que analizar y tengo que conocer para poder llegar a una solución y aplicar todos los aprendizajes que yo he estado aprendiendo. Y dentro de las habilidades más importantes y de los objetivos principales para el análisis de caso, voy a tener una serie y lo principal es las habilidades cognitivas, de cómo voy a pensar y voy a ir encaminando a mis alumnos o a mis pacientes a generar un análisis crítico, un análisis, síntesis y una evaluación. Siempre ir en la cuestión del análisis, aprender y conocer los conceptos de todo lo que aprendí,
la ventaja de, o sea, el conocer y el ir investigando y tener las habilidades para realizar un trabajo en equipo, poder realizar y ver el acercamiento que tengo sí o sí a la realidad de todo lo que puedo encontrarme en mi entorno, muy afuera de la sociedad, de mi sociedad familiar, muy afuera de mi convivencia escolar, familiar, si me presentan o si se me presentan ciertas situaciones fuera de mi núcleo, entonces de qué manera lo voy a poder resolver, que estamos hablando del acercamiento de la realidad. También nos menciona que es el desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas, trabajar en la parte de la seguridad y implementar que todas las personas podemos tener sí o sí alguna reflexión y también podemos tener una toma de decisiones. La disposición a la escucha comprensiva, siempre tratar de comprender al otro. Y el entrenamiento dinámico de la autoexpresión, la comunicación, la aceptación, la reflexión, la integración y la motivación para que el aprendizaje de los alumnos por lo general se encuentren en el trabajo de estudio de casos. Y es más interesante que incluso lecciones teóricas. Entonces, como llevar a la práctica todo lo teórico y hacerlo siempre que se cuestione en una vida real y cotidiana. ¿Sale? Entonces, por favor, analicen y conozcan y denle las vueltas necesarias a esta presentación y a las presentaciones anteriores. Con esto estaríamos cerrando la materia. El día miércoles estaré dando una reflexión rapidísima de todo lo que hemos visto y les estaré planteando el proyecto final. Para el día de hoy no les voy a dejar actividad porque viene la actividad fuerte, que ya saben que yo no hago examen, sino es trabajo final. Entonces el miércoles el video que les voy a mandar va a ser con las características del trabajo que quiero que me entreguen, que va a contar como examen. Cualquier duda, ya saben, cualquier situación estoy en el WhatsApp y que pasen un excelente día. Espero que haya quedado claro esta definición de las técnicas de análisis de caso. Vimos metodología de la investigación, vimos qué es un análisis de caso y para qué nos sirve y en dónde lo podemos aplicar. Entonces espero que con todos estos o los 7 videos, con 7 videos que hemos llevado a lo largo del módulo, tengan ya las habilidades ahora sí ustedes y las herramientas para poder analizar y ver a detalle un análisis de caso. Les voy a plantear yo un análisis de caso para el día miércoles y entonces me van a hacer como el desglose de cómo lo llevarían a cabo ustedes como docentes y también cómo lo plantearían con sus alumnos y en otro caso con los pacientes. Les vuelvo a repetir, cualquier situación o cualquier duda, quedo atenta a ustedes y los estaré mandando el video el día miércoles. Que pasen un excelente inicio de semana.